Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos, saludos a todos aquellos que me puedan estar escuchando. ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar con una nueva presentación que quizás ya se los hice en un pasado también, pero bueno, hoy quiero hacer esta presentación de lo que es la violencia doméstica y, y su... Hola, hola, Ah, hola, ¿cómo están? ok, perdón, me estaba queriendo escuchar. Bueno, ya sé que estamos aquí. Hoy quiero, excelente tarde, saludos. Hoy quiero hacer esta presentación sobre la violencia doméstica. Vive libre de violencia. Es una presentación que quizás ya se las he dado en otro momento, pero es importante refrescar la información, puesto que quizás en un principio cuando empecé a ponerlo no había la audiencia suficiente, y ahora es por ello de la importancia en que quiero volver a enfatizar en este tema tan importante de lo que es vivir libre de violencia. Y como ustedes sabrán, pues es un tema en el que realmente nos conlleva a todos a nivel social desde el punto de vista de lo que es nuestro día a día. Sabemos que la violencia de lo que habla, esa violencia doméstica, esa violencia de género no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre, pero que más sin embargo en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros ambientes públicos no se hablan. Y eso es muy importante, saber detectar, saber tener esa comunicación en todos los medios públicos y en todos los medios y espacios privados, así como en cualquier ambiente de trabajo, en cualquier centro público cerrado. Eso es importante, traer a la reflexión temas sobre lo que tiene que ver la violencia de género, en el cómo empezar a concientizar desde nuestros espacios de nuestro entorno, como lo que es nuestra casa, el seno familiar, como ya lo hemos viniendo diciendo, es la parte fundamental, es la escuela misma. Nuestra casa es la escuela misma en la cual se debe de inculcar esos valores, en el que las niñas y los niños son por igual, se les debe tratar por igual, y que ambos tienen la obligación como parte de la familia hacer los mismos quehaceres. Y no, a veces nosotras las madres empezamos a hacer distinción de que las niñas pues a lavar los platos y los niños pues tú no me ayudes porque eso no es para ti. Entonces, desde ahí empezamos en la casa, nosotras, las madres, haciendo esa división, y les estamos ya inculcando desde ese momento en que hay una separación de servicios, y que la niña ya desde ese momento me puedes ayudar en la cocina, y desde ahí estamos enseñándole a esos patrones de que la diferencia, de esa desigualdad. Y cuando somos mayores empezamos a crear ese mismo formato, ese mismo patrón, y entonces después ya nos vemos puestos en la vía pública, en marchas, en lo que ahora es esa gran corriente de lo que es el feminismo, pero podemos prevenir. Creo que siempre la prevención a tiempo es sin duda algo vital, y podemos empezar desde nuestras casas, desde que esos pequeñines están apenas formándose a partir de lo que ven, de lo que escuchan y de lo que nosotros los padres sin duda les vamos inculcando. Entonces, en esta reflexión tenemos qué sabemos por violencia doméstica o violencia de género. La violencia doméstica es un acto, es el acto, la acción o coerción omitida de una persona a otra mediante el uso de la fuerza. Eso es definitivamente, son actos violentos que son basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de dominio de parte de los hombres hacia las mujeres que tengan o pueden tener un daño físico, sexual y psicológico. Eso así nada más pues suena hermoso y lo podemos entender, pero ahora cómo lo vamos desentrañando en nuestro día a día y en nuestro diario vivir de esa cotidianidad. Ahí entra el poder. Estas palabras se ven hermosas en cualquier título por ahí, como yo ya lo he dicho, en cualquier periódico, cualquier encabezado, suena muy bonito, tiene muy buena correlación y sintonía,
pero ahora cómo lo vamos poniendo en esa acción física de lo que es nuestro día a día, y empieza ahí. Necesitamos también el apoyo de los representantes electos de cada comunidad, de cada entidad en federativa, donde haya un presupuesto también que apoye ya no a las personas, las mujeres afectadas, ya como resultado cultural, sino que más bien que haya centros de prevención donde se apoye, donde se hable de estos temas como una clase, pudiera ser una clase más en las escuelas, como una clase académica, por ejemplo, estudiar lo que es la violencia de género o la igualdad, la equidad de género, más bien sería una clase espectacular en todos ya los centros educativos, la clase de equidad de género, y a partir de ahí vamos enseñando ya en las escuelas, pero también la parte que vuelvo a reiterar es la casa. La casa es donde debemos estar bien atentos las madres, empezar a cambiar esos formatos y darles por igual a esos niños y niñas los mismos quehaceres y tratarlos por igual, dándoles las mismas, a veces hasta en la comida, por ejemplo, también le damos al niño algo más fuerte, algo más grande, por ejemplo, y a las niñas le quitamos ahí un poquito porque esto es para tu hermano. Entonces desde ahí vamos haciendo divisiones sin querer, que quizás esté ya en el inconsciente, pero realmente sí hacemos muchísimos las madres, ponemos siempre diferencias sin darnos cuenta, pero si estamos más conscientes y estamos preveniendo futuros hombres y futuras mujeres que sean mujeres dignas y hombres que traten con dignidad también a la esposa, a la madre, a la amiga. Eso hace una gran diferencia. Entonces, en esta dispositiva nos habla en que la violencia física o corporal es la acción cometida mediante la fuerza de un sujeto a otro, haciendo uso de lesiones y escoriaciones, producto de la fuerza, en los cuales podemos señalar, como muchos ya sabemos, las pellizcones. Esos dirán alguien por ahí, pues es solo un pellizco, pero es violencia, una bofetada, unos jalones por ahí del cabello, ciertas patadas, así como también haciendo uso con objetos punzantes o armas de fuego. Todo lo que sea en contra de la dignidad es violencia, ya sea verbal, ya sea física, ya sea mediante un objeto, hasta cuando, por ejemplo, jugando por ahí nos avientan un vaso de agua, un vaso con agua, por ejemplo, o nos avientan algo. Dependiendo de la fuerza, de la intención, es violencia. Entonces, detectar esa parte a las mujeres nos toca ver, estar bien abiertas, bien conscientes en todos nuestro diario vivir, en todos los aspectos de cómo viene ese lenguaje, qué intensidad tiene ese lenguaje y cómo es de que se está proyectando, porque de lo contrario, pues estamos aceptando, estamos diciendo que está bien, que es tolerancia. A veces toleramos también porque decimos, bueno, pues es algo normal, pero hasta cuando ya es normal, cuando ya eso aprendido y lo aceptamos, la sociedad lo acepta por cultura, todo es aceptado por cultura, todo es aceptado porque lo hemos aprendido, y cuando ya ha salido de los límites, entonces es cuando empezamos a reaccionar, cuando empezamos a ver que no es justo, y hay grandes movimientos a nivel social donde las mujeres se han hecho presentes, se han hecho representar por esa gallardía, por ese valor femenino que les hace decir basta, enough is enough, ¿no? Entonces, eh, está excelente, pero es cuando ya hemos cruzado los límites. Pero vuelvo a reiterar, podemos siempre prevenir, podemos siempre estar conscientes y podemos siempre hacer acceso de la concientización. Eso es muy importante. Todos y cada uno en nuestros espacios, en el lugar donde tú vivas, en tu entorno, siempre podemos hacer esa concientización. Cuando escuchemos algo, no hacer caso omiso, decir, bueno, eso a mí no me incumbe, por lo tanto, pues yo me sigo de frente. El hacernos de frente es tolerar, es aceptar. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer el cambio? Cuando escuchamos a alguien que está molestando a alguien verbalmente o físicamente, es apoyar y ir al lado de la mujer para que de esa manera estamos siendo nosotros activismo de lo que estamos mirando.
El ser activista no es por tener un gran liderazgo y pararse allá enfrente ante una multitud. Es el activismo en el de cada día. ¿Cómo podemos ser nosotros darle frente a la situación que se nos está representando cuando vemos que es algo injusto, que es una acción injusta, que es algo que no debería ser, que es indigno para la dignidad de cualquier persona? Entonces, ese sentir viene con nosotros y podemos siempre nosotros pararnos y hacerle valentía a esa situación. A veces por miedo no lo hacemos, a veces porque pensamos que pues eso no es para mí o que la persona sola se haga valer, pero el cambio a veces no lo hace una persona, lo hacemos todos, pero sí lo podemos hacer individualmente, aunque sea de una pequeña milésima parte de lo que nosotros podemos hacer, sería y es un gran cambio cuando se van acumulando más y más, se van sumando más personas. Entonces siempre podemos nosotros hacer el cambio cuando ya está la situación que del otro lado, pero antes podemos siempre prevenir. Ahora bien, la violencia psicológica es otra parte también en la cual esta deja muchísimas secuelas a nivel de la mente. Como ustedes ya han escuchado, están bien familiarizados con la mente. En la mente se quedan todos esos trastornos, todas esas traumas que se han venido dando. Y hablando de la violencia psicológica, pues es un trauma aún mayor, es una secuela que queda de por vida y que a la mujer o a la persona que es víctima de este tipo de violencia, pues sin duda tiene una muy baja autoestima, tiene una inseguridad en la toma de decisiones en diferentes aspectos de su vida. Entonces, ese tipo de personas, pues sí realmente necesitan ayuda, una ayuda psicológica, una comprensión y alguien que las apoye en el momento en el cual están pasando por esa situación. Una mujer que sufre de violencia doméstica realmente nunca lo va a aceptar que está sufriendo, que está padeciendo de eso. Cree que todo es normal y cree que lo merece, cree que debe ella de portarse bien, porque es ella quien ha provocado ciertas circunstancias en la cual le han llevado a ese nivel. ¿Por qué? Porque el victimario ha sabido usar muy bien su estrategia para hacer sentir a esa mujer que realmente es ella quien provoca los pleitos, es ella quien no se porta bien, es ella quien no ha hecho lo que debe hacer. Entonces, este tipo de ya es víctima, no puede ver más allá de lo que ya está sintiendo y lo acepta. Entonces, es algo realmente increíble cómo puede una persona que el victimario puede llegar hasta ese punto. Es un tipo de control en el que realmente sí llega a hacer de su víctima a su placer. Entonces, cabe recalcar que este tipo de personas pues, que están padeciendo no las podemos culpar porque son ellas quienes se sienten culpables, no su capacidad de visión ya no les da para aceptar más allá y decir que no son ellas, sino al contrario. Entonces tampoco podemos culparlas, sino que al contrario necesitan ayuda para que ellas puedan ir despertando poco a poco de la situación donde están, perdón. Entonces, este tipo de violencia es expresado a través de la palabra, usando un lenguaje inapropiado de una persona a otro, que pueden ser humillaciones que pongan a la persona en estado degradante. Eso siempre va a ser así, en estado vulnerable. Este tipo de violencia es la que no se ve, pero sin duda alguna es la más grave debido a las secuelas irreparables producto de la palabra. Como ya lo hemos visto, cuántas de las veces se nos ha hablado con esos diminutivos, con esa forma despreciativa en la que se nos habla, haciéndonos sentirnos de lo peor, ¿no? Haciéndonos sentir que realmente somos personas que no valemos, que no sabemos nada, que no somos atractivas y que no podemos hacer nada sin el apoyo de de nuestro victimario. Entonces, este tipo de lenguaje baja nuestra autoestima y nos convierte en un estado de vulnerabilidad en el que nos llega a creer y pensar que realmente eso es. Como ya hemos hablado, que nuestra mente realmente empieza a crear todo lo que
pensamos y sentimos que somos. Lo empieza a crear, a sentir y empieza a crear esa comunicación y realmente la persona no se da cuenta que está en esa situación vulnerable. Y ya cuando esta persona está en ese tipo de escena, pues hay un vaivén o hay una forma de fases, ¿no? En el que la persona que sufre la violencia pues se da cuenta, pero igual lo acepta. Y el hombre violento, la personalidad de un hombre violento es justamente en el que entra en tres etapas de su personalidad, y es la primera en la acumulación de tensión. Una persona que es violenta, en términos del hombre, estamos hablando del patriarca, empieza a acumular la tensión, o sea que deja que se vaya acumulando, como que va recogiendo, nada más está esperando. Está como calmado, pero está acumulando. Después entra en una fase donde ya explota y dice no más, y empieza él con los golpes, empieza otra vez con la situación verbal. Y después, una vez que ya haya descansado, que haya hecho, porque también puede ser una enfermedad en este tipo de personas, pueden ser que sienten placer al hacer uso de la violencia, entran en otra fase que es la famosa llamada luna de miel, donde el hombre se retracta, empieza a pedir perdón, empieza a decir que pues que ya no lo va a hacer, y trae presentes como chocolates, flores, y sabe actuar muy bien, que la mujer una vez más cae porque pues está tan acostumbrada a los golpes, a esas frases denigrantes, y cuando le trae pues frases bonitas, le trae flores, le trae chocolates, pues empieza a revivir, como dijéramos ahí, esa llama del amor supuestamente, ¿no? Que estoy aquí porque lo amo, porque lo quiero, entonces tolero. Y al ver eso, ese cambio, pues dice, yo creo que sí va a cambiar. Entonces vuelve a aceptar. Y una vez que vuelve a aceptar, pues este es algo vicioso, es un círculo vicioso en el que va a repetirse una y otra vez más esta situación. Por eso se llaman las fases, porque es la acumulación de tensión, después la fase de golpes y luego la fase de miel. Y así, de una forma retórica y de una forma sistemática, se van repitiendo estas tres fases a lo largo de la vida de una mujer que está siendo violentada de esta manera, hasta que pues realmente ella se convierte pues en nada, ¿no? Se convierte realmente en lo que uno ni siquiera se puede imaginar de lo que fue aquella mujer hermosa, ¿no? Aquella mujer, qué sé yo, cómo haya estado en su vida joven, con sus proyectos, porque esto pasa en todas las clases sociales, no nada más a los más necesitados, sino que en todas las clases sociales es algo cultural, patriarcal, donde todas las mujeres somos afectadas de alguna forma, pero quienes sí realmente lo están sufriendo de viva voz y de una manera intensa, pues llegan a hacer de su vida pues nada, y llegan a estar en una situación muy, muy vulnerable a nivel psicológico y mental. Entonces hay que tener cuidado con estas fases. En esta última fase se vuelve la primera fase, dando origen a un círculo vicioso en el que se va agravando la situación. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir entendiendo cuáles son esos ciclos y esas fases y esas caras, ¿no? Del hombre, del victimario, cómo cambia, ¿no? Entonces ahí entra en una confusión, confunde a su víctima, haciéndola, si pensaba irse, por ejemplo, en ese momento, pues al ver ese cambio brusco de lo que es la luna de miel, trayéndole chocolates, pues dice, bueno, pues creo que sí va a cambiar, creo que sí, ya se arrepintió, entonces vuelvo a quedarme. Entonces siempre hay como que esa esperanza que la mujer tiene de que su relación de pareja quizás cambie, pero pues realmente esa situación realmente no va a cambiar, al contrario, se va a repetir una y otra vez. Entonces lo que hay que aconsejar de alguna forma a ese tipo de mujeres que estén pasando por esa situación, sin duda es pues darle ayuda, llevarla a algún centro de empoderamiento a la mujer, que en todas las entidades hay, y buscar ese tipo de ayuda.
Entonces, la violencia contra la mujer, pues es una cuestión mundial de inmensas, inmensas proporciones que repercuten en todas las sociedades y viola los derechos y libertades fundamentales de las víctimas. Los derechos de las mujeres están violados en todas las partes, en cada momento y en cada parte de nuestra vida. Esta clase de violencia puede tener efectos también muy, muy devastadores en la vida de la víctima, también afecta a sus familiares, obviamente a nuestras comunidades a nivel social y en todo el mundo, pues ninguna sociedad puede considerarse inmune a este tipo de violencia y las prácticas violentas que victimizan a mujeres y niñas trascienden en el marco social, cultural, étnico y religioso. Por alguna razón, estuvimos hablando que desde el punto de vista cultural, en materia de lo que es la cultura, pues hemos sido enseñados así, ¿no? Cuántos en nuestras casas, nuestras madres, nuestras abuelas han sido, se han dejado violentar y cuando nace una nueva niña, pues igual de alguna manera se le inculca y se le dice que pues está para servir, está para casarse y está para hacer la labor del hogar y pues no tiene como que derecho a decir no, sino que más bien debe tolerar. Entonces, muy, muy arraigado en nuestro inconsciente tenemos esos patrones de información y que de alguna manera inconsciente o consciente nuestras madres también nos hacen ver y decir que eso es lo que debemos ser. Entonces, culturalmente por ahí se nos enseña. A nivel social, pues aceptamos lo que vemos, somos parte de lo que estamos mirando al callarnos, por lo tanto estamos aceptando que eso es normal y al rato, pues como todo es normal, pues vemos, pero es como si no viéramos porque nadie hace nada, no hacemos nada. A veces hasta ni en nuestra propia casa o familia, si tenemos por ahí un familiar que está sufriendo de este tipo de situaciones, igual decimos, bueno, pues es situación de pareja y allá ellos ahorita están peleando, pero más tarde ya están sonriendo y están felices. Y realmente no es así, eso es algo que empezamos a tolerar, la mujer empieza a tomar resistencia, empieza a aceptar y es un círculo vicioso en el que no acaba, al contrario, va en deterioro. A nivel étnico, pues igual, todos los grupos sociales, en todas las culturas, pues existe esto, no es algo nuevo, de hecho ha existido desde que somos de que es la esencia de lo que es la humanidad, ha existido siempre. Ya desde los griegos, por ejemplo, el patriarcado en la antigua Grecia, ya también en esos centros, en esas plazas públicas donde se juntaban los grandes filósofos como era Aristóteles, como era Platón y todos ellos, ya desde ahí ellos estaban negando también la existencia de la mujer como algo, como un ser realmente que tuviera presencia ahí también en esas plazas públicas. Desde ahí se nos empezó a negar también la historia y inclusive ellos mismos decían que la mujer no tenía ningún valor, valía menos que un esclavo y que solo estaba para servir y para dar placer al hombre. Entonces, desde ahí, desde estos grandes filósofos, empezaban a tener la negación de ese pensamiento de la negación de la mujer. Y por otro lado, los ponemos también muy, muy arriba, dándoles un énfasis grande en todo lo que han contribuido para la historia y todo lo que se ha venido hablando. Entonces, hay un gran empoderamiento por un lado, pero hay un desempoderamiento por el otro en el marco de la mujer, en el contexto de la valorización de la mujer. Entonces, el patriarcado son los que han tenido el control desde siempre, desde tiempos inmemorables, desde tiempos de las grandes culturas. Ellos han tenido realmente ese control, ¿no? Entonces, ya han habido luchas desde todos estos tiempos, por lo menos hemos ganado representación a lo que es a nivel de los derechos, derecho a la escuela, derecho al voto, derecho a todo lo que se ha venido hablando con esas grandes mujeres, esas grandes activistas que han luchado por los derechos de las mujeres y
para mí, desde mi perspectiva, nos toca también ahora en estos momentos, en este día a día, también nosotros hacer parte de ese liderazgo como mujeres que lleve una continuación trabajando por esos derechos. Muchas de las grandes mujeres dieron pues sus vidas y lucharon en el momento justo que deberían de luchar, porque se sintieron en esa necesidad, sintieron que debieron haber sido, que tenían que hablar y que tenían que luchar por esa representación justa. Entonces, nosotros igual en estos momentos, en nuestro día a día, en nuestra casa, para mí nos corresponde hacer ese legado. Como ya lo dije en un principio, hay que prevenir para que así no tengamos que luchar en eventos, en movimientos masivos, cuando ya estamos saliendo de los límites, cuando podemos prevenir y podemos empezar en la casa a hablar sobre que los niños y las niñas son iguales y tienen ambos la obligación de hacer las mismas cosas, tanto hombres como mujeres, como niñas, como niños. Y desde ahí estamos nosotros concientizando y estamos llevando el legado adelante de esos grandes movimientos, de esas grandes mujeres que hicieron que tuviéramos ahora, que ahora en estos momentos estemos disfrutando de esos derechos. Ahora bien, tenemos también cifras. Las cifras es sumamente importante en todos los aspectos de lo que es en cualquier materia, siempre hay cifras para todo. Y aquí, en lo que nos marca lo que es en el contexto de la violencia doméstica, tenemos que al menos una de cada 3 mujeres en el mundo ha sido golpeada, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros abusos durante su vida. Eso es real. Realmente creo que todas las mujeres de alguna forma hemos sufrido abusos en pequeñas escala, en grandes escalas, de una forma física, de una forma psicológica, pero todas las mujeres, yo creo que no puede haber ninguna que pueda decir que no ha sufrido algún tipo de maltrato. Por lo general, quien ha maltratado es alguien conocido en nuestra casa. Eso es fundamental. En nuestra casa es quien realmente nos está abusando, quien está cerca, quien duerme en nuestra misma cama, quien convive en nuestro mismo espacio familiar, en nuestra casa. Ha sido así siempre. No va a venir alguien de fuera quien nos venga a violentar, sino que alguien que está con nosotros y que está más cerca. Y entonces ahí es donde realmente hay que tomar mucha concientización, vigilar siempre también a esas niñas más vulnerables. Hay madres también donde hay pequeñas y no les dan credibilidad a la voz cuando una niña por ahí dice, alguien me está manoseando, alguien me está molestando, que si es el tío, que si es el padre o que si es alguien de cerca. A veces las madres somos tan ingenuas y no le damos credibilidad a esa voz que nos está hablando y que nos está pidiendo ayuda. Y lo que hacemos es decirle, no, eso no puede ser. Y optamos por callarle. Entonces esa niña nunca más va a volver a hablar, nunca más va a decir que la están amonestando, sino al contrario, va a tolerar más de lo que ya viene o lo que ya está viviendo. Entonces, madres, hay que estar muy abusadas, muy atentas a lo que se nos habla, lo que se nos presenta y sobre todo por protección infinita a esas niñas. Cada mujer tiene derecho a vivir en dignidad, con dignidad, libre de violencia, sin temor, sin coacción, sin discriminación. Y en este contexto se vincula el hecho de que cada mujer tiene derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Estos derechos humanos son negados a centenares de millones de mujeres y niñas en todo el mundo, dándose así un tipo más de violencia. Efectivamente, cuántas jovencitas al no tener esa educación sexual han resultado con embarazos no deseados, han resultado con, a veces porque son amonestadas también, como me adelanté un poco, cuando las madres no estamos bien abiertas, estamos escuchando, al rato ya vemos a nuestra hija embarazada de un fulano que era cercano y entonces ya queremos reaccionar, pero en el momento en que ella nos hablaba, no quisimos ver, no quisimos escuchar.
Entonces hay yo creo que demasiados casos así y hay demasiadas cosas en el que están a veces frente de nuestros ojos y no los vemos porque nos cegamos o porque no creemos que cierta persona pudiera hacer cierto daño a una niña vulnerable de 5 años o de menos o de más. Entonces, es estar abierta y que eso es real y que está pasando, pero que por pena no abrimos a la reflexión, no hablamos con nadie, no lo comentamos. Y eso es tolerar todavía aún más, es tolerar que ese victimario siga haciendo más de lo que ya está haciendo y siga produciendo más violencia, siga produciendo más daño. Entonces, por ahí si hay alguien que conoce algo o alguien, por favor, hablen. El hablar no te desempodera, sino al contrario, te empodera. Hacemos que esa persona que está violentando pues caiga en reflexión y por lo menos que pare de hacer lo que está haciendo. Siempre hay que denunciar también ante las autoridades más competentes y más cercanas a nuestra localidad para que seamos realmente apoyados. Se necesita muchísimo apoyo, pero también antes del apoyo se necesita que nosotros hablemos, que nosotros denunciemos y que empecemos a concientizar, a hablar para ambos sexos, niñas y niños, pues a trabajar juntos y de esa manera podemos ir creando un lenguaje diferente. ¿Cómo podemos parar la violencia? Pues empieza con cada uno de nosotros, como ya lo hemos hablando, lo venimos hablando en el lenguaje que usamos, muy importante, cómo interactuamos con nuestros hijos. Esto es muy importante, la comunicación es llave para todo. Una comunicación abierta, una comunicación que tenga un lenguaje inclusivo, que tenga un lenguaje integral para todos y a cada uno en los ambos sexos, es muy importante. A veces hablamos de una forma con las niñas y hablamos de otra forma con los niños. Entonces ahí estamos haciendo una separación del lenguaje. Entonces, ¿cómo queremos entender o cambiar si estamos dividiéndonos en el lenguaje? ¿No? Entonces, si empezamos a interactuar de una forma más integrativa, colectiva, podemos ahorrar tiempo y podemos ver la participación de ambas partes, porque pues no somos diferentes uno del otro. Cada una, bueno, físicamente tenemos funciones diferentes, pero al fin y al cabo somos complementarios uno del otro. Entonces, de esa manera podemos entendernos más el uno al otro. Y esto pues nos lleva a todo un código de mensajes y valores que quedan patentes para siempre en nuestros corazones, guardando emociones conscientes e inconscientes en nuestro ser. De esta forma, pues nosotros vamos creando un ambiente diferente, podemos romper con el maltrato. Eso es lo que aquí realmente tiene importancia, romper con el maltrato. No más violencia contra las niñas, contra las mujeres, contra uno mismo. Rompamos ese hielo del silencio y a denunciar. Ya es suficiente de violencia contra nosotras mismas, contra las mujeres, contra esas niñas que están indefensas, que han sido humilladas, que han sido maltratadas, que han sido violadas. Y recuerden que en el marco de ser mujer, cuando una mujer es humillada, pues somos humilladas todas. Cuando una mujer es maltratada, somos maltratadas todas. No es de que a mí no y a ella sí. En un ámbito, en un marco del ser mujer, todas somos violentadas. Entonces, de esa manera podemos emplear la palabra de lo que es la sororidad. La sororidad es el vínculo entre mujeres en el cómo uno se puede apoyar una a la otra y uno puede visualizarse como la otra. Entonces, es hermoso también cómo empezamos a crear ese lenguaje de ser solidarias entre una con la otra, apoyarse con una con la otra y no solapar. No solapar el que si el marido me está haciendo esto, bueno, pues mejor cállalo porque nadie te va a ayudar. Eso no es solidaridad. Solidaridad es crear puentes de hermandad para podernos apoyar y salir de donde estamos, no para seguir creando más de lo que ya estamos viviendo. Muchas de las veces cabe recalcar aquí que por cultura nos encontramos o pedimos ayuda a nuestra vecina, pero a veces la vecina está un poco culturalmente más arraigada en el que pues, se debe callar y no decir nada. Entonces, ¿ante quién recurrimos? Entonces, para eso están los espacios
de toda entidad federativa, gubernamental, donde hay espacios de ayuda a la mujer. Ese es el espacio más adecuado en el cual una mujer puede poderse dejar asistir de una forma legal, en el cual puede ver sus derechos a plenitud. Despierte y no se ciegue, es algo muy importante. El amor no duele. ¿Cuántas hemos tolerado, por ejemplo, algo por amor? Bueno, es que por amor me quedo, es que por amor lo perdono. Pero si es amor, entonces ¿por qué duele? Porque lastima, porque maltrata, ¿no? Entonces hay que estar conscientes, no hay que cegarnos. El amor es bello y es dulce. Entonces, si me lastiman, eso no es amor. Si me prohíben, eso no es amor. Si me están minimizando, golpeando, diciendo todo lo que yo no acepto por amor, entonces no es amor. Entonces yo no me puedo quedar con una persona que creo querer y lo acepto por amor. Eso es erróneo. Una mujer, yo pienso que se debe amar a sí misma primero para poder decir que va a amar a alguien más. Desde ahí ya estamos mal. A veces, ¿cómo podemos amar a alguien? A través de los golpes. Tolero golpes y después digo que me ama. Entonces hay como una contrariedad. Entonces eso es algo, una metáfora también que es errónea, ¿no? Que por amor acepto, por amor me quedo, por amor no digo nada, no hablo. Entonces es algo muy erróneo en el que si nos ponemos a la reflexión, pues no tiene sentido. Pero más sin embargo lo aceptamos y está en nuestro inconsciente como un lenguaje ya ahí, un paradigma, y lo aceptamos a veces sin entender. Entonces vamos a ir aclarando todas esas metáforas, todos esos dichos que a veces ni entendemos y los seguimos practicando. Entonces, por cuanto cuando nos controlan, todo nos controlan, pues no es amor. 3 de cada 10 adolescentes también sufren de violencia en el noviazgo. Es otro tema también muy importante, cómo las niñas ya en una edad adolescente se están dejando guiar por esa violencia también, porque es aprendida. Entonces no es amor si te controlan, no es amor si te hacen escenas de celos y todo eso que ustedes están mirando en la pantalla para ya hacer un poquito más corto esto. Eso es realmente lo que no debemos nosotros tolerar. El mensaje aquí para todos es el diálogo. El diálogo es primordial para crear familias y parejas felices. Cuando se esté perdiendo el control, consiga ayuda a tiempo. La solución es apoyar a nuestras parejas en aquello que siempre han deseado, en compartir obligaciones, en responsabilidades, en respetarse, en valorarse y todo lo que tiene que ver mutuamente. Por otro lado, pues la familia es el centro de la felicidad, es la célula de la sociedad, es la forma en que nos relacionamos y es la base de los hijos, es la estructura, es el castillo, ¿no? Todo lo que se edifica pues es para un bien común. Y de esa manera nosotros podemos ir haciendo pues toda esa concientización de todo esto. Así es de que basta ya de todo eso que nosotros miramos contra nosotras mismas. Este tipo de violencia es sin duda un fenómeno, un cáncer que vivimos todas las mujeres y callamos por pena. Así es de que vamos a empezar por romper ese hielo, por romper ese silencio y denunciemos a tiempo. Eso es muy importante. A continuación aquí les voy a dejar una pequeña como les voy a decir, una pequeña canción que es muy bonita, tiene que ver con esto. Y después de esto vamos a leer los comentarios. Quiero que escuchen esta canción porque habla mucho de todo lo que estamos viniendo hablando. Espero que se escuche.
Está muy caliente este teléfono. Así es, y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Me da mucho gusto a todos los que han estado aquí presentes y vamos a leer los comentarios. Gracias por su sintonía, por estar aquí. A Javier Velarde que nos habla y nos dice, he conocido casos en que la mujer es violentada por los hijos, pero de una forma tan sutil que la mujer se vuelve esclava de ellos, que aún estando consciente de esto, la mayoría de las veces los justifica en hacerles sus deberes, aun cuando ya están en edad de valores por ellos mismos. Efectivamente, eso es muy normal, en el que el ser madre ya también lo tenemos en el inconsciente de que pensamos que pues es madre para toda la vida y que no importa qué edad tenga, todavía como que tenemos la obligación de seguir dando, de seguir aportando y, y entonces pues no se nos valora igual, ¿no? Porque cuando ya los hijos llegan a un momento en el que pueden valerse por sí mismos, pues pueden ayudar también en esa parte y hacer que ahora se inviertan los papeles, ¿no? Que la madre descanse un rato y que los hijos aporten un poco. Y pues nos toca a veces a nosotros poner hincapié en esa parte a medida de también ser sutiles y voltear la tortilla para que eso se vaya reduciendo. Y es pues estar abierta más que nada, estar consciente. A veces ni consciente estamos y lo seguimos haciendo porque es algo que ya viene también con nosotros y decimos, bueno, pues mientras esté yo todavía con vida o pueda hacer las cosas, lo hago. Pero si es opcional, está bien, pero si es forzado o por obligación, pues entonces tiene que haber ese abrir, ese despertar, hasta donde sigo siendo todavía usada por la fuerza o puedo todavía porque yo quiero, ¿no? Entonces es un tipo de valores que hay que ver, pero sí es muy normal
y entonces no se debe tolerar, pero pues podemos empezar a abrir los ojos, empezando a hacer hincapié, si es que podemos también usar esa habilidad de la sutileza y empezar a hablar y concientizar. Bueno, pues les agradezco su atención, muchísimas gracias, espero igual puedan compartir esta transmisión en el cual pues hacemos todo a medida de lo posible para que sea también entendible y para que sea, se pueda abarcar también todo lo que más se pueda en este marco de lo que es los derechos de la mujer. Es a veces algo muy complejo, va más allá también de algo que nosotros nos podemos imaginar que sea hasta aquí nada más. Bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo con más el día de mañana. Recuerden, el miércoles tenemos más de filosofía desde Puebla, México, con el compañero Felipe Ortega Marín, en el cual estaremos compartiendo más de la filosofía y vamos a traer más reflexiones como estas. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.